Hoy 5 de mayo es un día donde pasan muchas cosas, también es el Día Mundial del Asma. Te cuento que en nuestro país, por los últimos datos que tenemos, habría un 18% de la población más o menos que padece esta enfermedad, que condiciona también muchísimo la calidad de vida y el estilo de vida de estas personas. Tenemos una especialista que hoy nos va entonces a dar más detalles al respecto. Exactamente, vamos a recibir con mucho gusto a quien es la vicepresidenta de la Sociedad Uruguaya de Neumología, la doctora Mónica Kirschenbaum. ¿Está bien pronunciado así? Perfectamente. Usted corrija cualquier cosa, ¿no? Bueno, bienvenida en un día también con intensa actividad para ustedes, ¿no? Sí, muchas gracias por recibirnos, porque si de algo se caracteriza el elegir un día para tener presente el asma, es sensibilizar a la población, llegar a la casa de nuestros pacientes asmáticos, a sus familiares y a mucha gente que aún hoy en día tiene dudas acerca de lo que es el asma, de su tratamiento, y decir de que tenemos buenas noticias, que el asma es una enfermedad sí crónica, sí una enfermedad que convive con el paciente, pero el objetivo fundamental es lograr que los pacientes vivan con su asma bien controlado. Y ese es un concepto que es lo que el Día Mundial del Asma incita a que en los distintos países se lleve como, digamos, este concepto y se maneje, que uno vive con asma, pero puede vivir con el asma bien controlado, lo cual le permite tener una calidad de vida adecuada, a los niños no perder días de escuela, a los adultos no tener ausentismo laboral y a todos ellos disfrutar la vida sin las limitaciones que la enfermedad en sí, cuando no está bien tratada, les impone. Claro. Sí, sobre cómo tratar la enfermedad está bueno que después aclaremos varios puntos. ¿Cómo no? Pero en primer lugar decías, hay personas que ni siquiera saben que quizás padecen asma. Exacto. El asma es clásicamente conocido como una enfermedad en la cual existe lo que nosotros decimos una hiperreactividad en la vía aérea, es decir, que frente a determinadas sustancias, la mayoría de ellas inhalatorias, la vía aérea responde cerrándose. Eso es lo que se llama el broncoespasmo, recordando que el broncoespasmo es un síntoma, es una parte de la enfermedad y no es la única. Esto genera una inflamación progresiva en la vía aérea, entonces solo tratar, como si dijéramos, ese mecanismo elástico no es suficiente. Acá vemos que hay tres factores. Uno es el huésped, la persona. ¿Por qué algunas personas reaccionan a ciertas sustancias que denominamos alergenos, a los cuales todos estamos expuestos, pero no todos respondemos de la misma manera? Para eso hay un subgrupo grande de pacientes que tienen una carga genética. Recordemos que en un gran grupo de pacientes el asma es familiar, Es hereditario. hereditario, padres, abuelos, hijos, tienen distintas manifestaciones a veces de la misma enfermedad. Son población que es alérgica, además. No tienen solo la manifestación respiratoria baja como es el asma, sino que pueden tener rinosinusitis alérgica, pueden tener alergias cutáneas. Pero entonces decíamos, esto es el huésped. Después está la exposición. ¿A qué están expuestos los asmáticos que le provocan el broncoespasmo? Cosas tan sencillas como los cambios bruscos de temperatura, los cambios de estación, la inhalación de sustancias como proteínas de los pelos de los animales, especialmente de gatos, el ejercicio físico, el aire frío, todas las infecciones virales especialmente, todo eso puede desencadenar esta respuesta. Entonces, otro segundo grupo de aspectos son evitar la exposición a las sustancias que potencialmente le pueden hacer mal al asmático. Y el tercer aspecto fundamental es que esta reacción inflamatoria cede, a veces espontáneamente en las formas más leves, pero con medicación seguro. Entonces, el tercer aspecto importante es lograr que el paciente que tiene los síntomas, que se le hace un diagnóstico de asma, en el cual un gran componente es clínico, es la repetición de los síntomas clásicos, sensación de obstrucción en el pecho, chillidos audibles a distancia, fatiga, tos irritativa frecuente, sobre todo nocturnos, despertares nocturnos con ahogo. Esos síntomas clásicos del asma, cuando se repiten en el tiempo o frente a un mismo desencadenante, nos están hablando que ese paciente probablemente tenga esta enfermedad. O sea, usted está hablando de un aspecto fundamental para lo que decía más temprano, llevar una vida normal o tener buena calidad de vida. Para eso es fundamental un diagnóstico a tiempo, ¿no? Exacto. Entonces, el diagnóstico se puede hacer en las distintas etapas de la vida.
todos los médicos están bien avisados de que estos son los síntomas clásicos de asma. A veces hay algunos que son un poquito más difíciles de identificar claramente, que son equivalentes asmáticos, a veces como la fatiga frente al deporte. A veces el niño o el adulto sienten que se fatigan excesivamente y puede ser que, bueno, que no estén acondicionados físicamente, pero a veces puede hacer sospechar de que lo que los hace fatigar excesivamente comparado a otras personas de su mismo grupo etario y de su mismo peso, etcétera, no se cansen de la misma manera, nos hace pensar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico, además de con estos elementos clínicos? Con un test sencillo, que es el estudio funcional respiratorio o espirometría, en la cual el paciente lo que tiene que hacer es soplar. O sea que eso en los niños puede ser la etapa un poquito más difícil, pero a partir de los 6 años de edad está validado. Hay niños menores que también se les puede hacer, pero con este estudio sencillo uno puede evidenciar que exista una obstrucción al flujo aéreo, que es lo que en definitiva produce a nivel fisiológico la enfermedad, la severidad del mismo y sobre todo la reversibilidad, porque esa prueba lleva un test con un inhalador y se ve cómo luego de administrado el inhalador se repite la prueba y el paciente en general normaliza su función respiratoria. Ahora doctora, he escuchado casos de personas con asma que en algún momento tienen ese famoso ataque de asma. Ahí está. ¿No? Entonces, ¿qué pasa en esas instancias? ¿Hay algo que se esté usando mal? Por ejemplo, el inhalador. ¿Qué es lo que ocurre en esos casos? Esa pregunta es súper pertinente, porque ¿de qué se trata el control del asma? En lograr que nuestros pacientes disminuyan y hasta en lo posible dejen de padecer las crisis de asma o las exacerbaciones del asma. ¿Cómo hacemos eso? Eso necesita también los pilares fundamentales de que el paciente esté bien instruido con respecto a evitar los desencadenantes, los que se pueden evitar, ¿verdad? Y que tenga un tratamiento que se llama de mantenimiento o también se llama preventivo o controlador. Es decir, eso se refiere a una medicación que en general es por vía inhalatoria, pero que se usa en forma regular, reglada, en la mañana y en la noche, y prácticamente uno diría todos los días el paciente lo usa regularmente y de esa manera mantiene su vía aérea abierta y sin inflamación. Por lo tanto, está mejor preparado que si está expuesto a uno de los potenciales desencadenantes, la respuesta del organismo no aparezca porque los mediadores inflamatorios están frenados con esta medicación. Entonces, ese concepto que, digamos, no es nuevo, pero parece mentira, pero al día de hoy es lo que todavía no hemos logrado, que toda nuestra población asmática esté diagnosticada y que tenga este tipo de tratamiento, que no es igual para todas las personas, que varía con la edad, que no son iguales todos los dispositivos. Hay distintos dispositivos inhalatorios, de polvo seco, de gases inhalados, de dosis fijas, pero todos son muy seguros, están disponibles en todo nuestro sistema de salud, pero para eso se requiere el diagnóstico, la consulta médica y el seguimiento médico. Porque, digamos, no hay un único tratamiento ni siquiera para una misma persona a través del tiempo. Una misma persona en los distintos momentos de su vida puede necesitar uno o más medicamentos, puede necesitar agregar algún inhalador nasal porque también la rinitis le esté descompensando su asma. Entonces, es muy importante porque este es el pilar del tratamiento. Claro. Lo que tú preguntabas es muy importante. Se puede controlar el asma a través de un tratamiento mantenido en el tiempo. Y hay otra cosa que usted comentaba antes de ir al aire con la nota que me parece también muy oportuno subrayar, y es que la manifestación de la enfermedad puede surgir ya en la edad madura, ¿no? Y además manejaba ciertas cifras en torno a que las mujeres son más propensas que los hombres, que me parece también importante que los televidentes tengan esos datos. Ahí está muy bueno porque, digamos, a partir del 2012, lo que sería el rector mundial en el tema asma, que es una iniciativa global para el manejo del asma, que se llama GINA por sus siglas en inglés, ya acepta la existencia de lo que se llaman fenotipos en asma, es decir, grupos de pacientes con asma que comparten características similares. El grupo más clásico y característico es el asma de inicio en la niñez, con un franco componente alérgico que se acompaña de rinosinusitis alérgica en muchos casos, que tiene como desencadenantes toda la exposición, decíamos, a los alergenos ambientales, y que en las distintas etapas de la vida puede tener distintas manifestaciones y distinta intensidad.
mucho más sintomatología a veces en la niñez, que a veces en la adolescencia disminuye, pero por ejemplo en las mujeres en la etapa genital activa puede tener un nuevo empuje para disminuir en la época de la menopausia. Ese es un grupo bien característico, es lo que se llama el asma alérgica, que todos conocemos. El clásico, digamos. El clásico. El otro fenotipo es un asma de inicio en la edad adulta, que comienza después de los 40 o 50 años. En ese subgrupo predominan las mujeres, predominan mujeres con sobrepeso, sobre todo sobrepeso centroabdominal, y este subgrupo tiene características especiales y es un subgrupo que requiere más consultas médicas, que requiere más hospitalizaciones, lo cual le da potencialmente más gravedad y una respuesta que a veces es un poco menos notoria a los corticoides inhalados, que es la medicación fundamental que usamos. Existen otros subgrupos ya menos frecuentes, pero digamos que estos dos subgrupos es bien importante distinguir y es fácil saberlo por la edad de inicio de los síntomas, pero saber que es posible el inicio en la edad adulta. Doctora, vale la pena también para ir terminando que hay un evento en esta jornada, va a ser entre las 13:30 y las 16:30 en Plaza Democracia, en Boulevard Artigas y Avenida Italia. Van a haber inflables, van a haber también charlas, una jornada justamente de concientización sobre esta enfermedad mundial del asma que afecta además a nivel de todo el mundo a millones y millones y millones de personas en este planeta. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido muy interesante lo que comentó. Bueno, siempre estamos bien dispuestos a difundir este tipo de información que creemos es útil a los televidentes. Muchas gracias.